Bienvenidos a todos, a todas, servidores, servidoras y representantes sindicales de las entidades públicas de la región Amazonas. El día de hoy vamos a tener una conferencia relacionada al trabajo remoto en tiempos de COVID, eh, en línea con el programa, que ya lo iré pauteando progresivamente. Damos la bienvenida y le damos el pase para el inicio y las palabras de inicio al señor Juan José Martínez, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir. Buenos días con todos y todas. Muchas gracias por estar presentes hoy en este evento. Para nosotros es muy importante tener contacto permanente con los servidores, sobre todo a través también de sus organizaciones sindicales. Y en este contexto hay dos cosas importantes que yo quisiera plantear. Uno primero es promover este tema del trabajo remoto, porque como ya hemos dicho en otras oportunidades, el trabajo remoto tiene la ventaja de poder compatibilizar tres intereses. Un primer interés es el de evitar que el virus y la pandemia se extiendan más, protegiendo de esa manera a toda la ciudadanía. El segundo es la posibilidad de proteger a nuestros servidores y a su familia, porque se pueden producir contagios y uno lleva el virus a su entorno familiar o los sitios donde reside, donde vive. Pero lo tercero es que el Estado no puede parar, porque nosotros finalmente generamos bienestar de diversas maneras y a través de nuestros diversos roles y funciones en la ciudadanía. Entonces, ¿cómo compatibilizamos todo eso? ¿Cómo hacemos para que las personas estén protegidas, pero a la vez que las entidades públicas funcionen? Desde la perspectiva de Servir, la alternativa de trabajo remoto es el mecanismo que cumple con estos requisitos o que compatibiliza estos tres intereses. Porque a través del trabajo remoto ustedes van a permitir o hacer que las entidades públicas sigan funcionando, pero de otra manera. El trabajo remoto, y como se va a explicar con más detalle, no es otra cosa que trabajar en el domicilio. Trabajar en el domicilio, evidentemente, tiene muchos retos y es un reto de organización donde parten desde los jefes, que tienen que saber organizar este tipo de trabajo, pero uno mismo en su domicilio, ahora que estamos en cuarentena y todo se ha juntado en un solo lugar, el domicilio ahora es lugar de cuidado de la familia, es centro de estudio de los hijos, sobre todo si son menores de edad, y es centro de trabajo también. Entonces hay que poder compatibilizar eso. Y los jefes, que claramente no, desde una perspectiva organizativa o una cultura organizacional tradicional, están acostumbrados a tener a la gente a la mano, a mirarla, saber si están o no están, tienen que ahora pensar de otra manera para encargar trabajos y supervisar eso también. Pero esos son retos que tenemos que enfrentar, tenemos que lograr vencer. Eso por un lado. Y por otro lado, para nosotros es muy importante tener contacto directo, no solamente con las autoridades de las entidades, no solamente con los jefes de las entidades, con los jefes de las oficinas de recursos humanos, sino también con los servidores. Y no solamente con los servidores individuales, sino también con los servidores organizados a través de justamente sus organizaciones sindicales. Porque a nosotros nos importa mucho y es vital recibir información, saber qué está pasando para poder tomar decisiones desde la posición en que nosotros estamos, que es el ente rector. Por eso los felicito a mis colegas que han organizado este evento y también los felicito a ustedes por poderse dar el tiempo de participar en esta videoconferencia. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Ahora le damos el pase al señor Luis Chuqui Serván, presidente gremial de los sindicatos de la región Amazonas. Bien, buenos días con los participantes, buenos días el doctor Juan José Martínez, buenos días señorita Mariana, buenos días doctora Mesa, buenos días doctor Víctor José, miembros de Servir. Por parte de nosotros como gremios sindicales de la región Amazonas,
y muy en especial del sindicato de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, a la cual represento. Quiero agradecer por haber aceptado tener este primer encuentro entre ustedes, Servir, y nosotros, los trabajadores estatales de Amazonas. Es muy importante y es muy satisfactorio. Permítanme ustedes expresar mi emoción por haber aceptado ustedes de poder estar con nosotros reunidos y poder conocer acerca de la nueva reglamentación que indica Servir. Porque bien entenderán mucho de nuestros colegas, hay muchas instituciones, muchas jefaturas de recursos humanos quienes están violando realmente las normativas que Servir ha emitido. Y eso para nosotros es muy preocupante. Y esto va a servir para poder abrir brechas y abrir puertas para conocer y poder empaparse más de la normatividad legal actual y el proceder como nosotros vamos a proceder legalmente frente a esas actitudes que tienen algunas jefaturas. Yo quiero agradecerles nuevamente, quiero agradecer al señor Víctor, a la doctora Mariana, a la doctora Mesa, al doctor Juan José Martínez, en nombre de los trabajadores estatales de la región Amazonas que están presentes con nosotros. Muchas gracias a ustedes y bendiciones en este día especial que va a ser muy provechoso y marcará en la historia del hito de los gremios sindicales de Amazonas esta reunión que espero no sea la única. Espero haya más. Gracias, señor Víctor José. Gracias, doctor Juan José, doctora Mesa, doctora Mariana. Perfecto, muchas gracias, señor Tuki. Prosiguiendo con el programa, ya como ustedes sabrán, desde el 15 de marzo hacia adelante hemos escuchado hablar del trabajo remoto a partir de un decreto de urgencia, un decreto legislativo, algunas resoluciones y recientemente también de manera mucho más específica a partir de una directiva emitida de Servir como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. En esa línea, y a la par que vamos abriendo un poco la posibilidad de que ustedes en el chat que aparece en el lado derecho de sus monitores puedan ir ingresando algunas consultas e interrogantes que los vamos a absolver hacia la parte final. Voy a dar el pase para la presentación sobre este tema tan importante y relevante y tan actual a la señora Magali Mesa, gerente de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, así como a la señora Mariana Ballén, gerenta de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública. Bien, buenos días con todos y con todas. Muchas gracias, señor Chucky, por la invitación. Y vamos a dar inicio entonces a la presentación que tenemos preparada para ustedes. La primera parte, en realidad, la que voy a tener a cargo es un poco explicar y dar a conocer algunas normas relacionadas al regreso o reincorporación de los servidores en este estado de emergencia sanitaria a las entidades públicas, ¿no? Y bueno, quisiera comentarles que existen algunas consideraciones previas al retorno o reingreso de los servidores civiles a las entidades, ¿no? Entonces, y de acuerdo a las normas que ha emitido el MINSA, ¿no? Y PCM, en realidad se han hecho varias clasificaciones. Una es primero que las entidades públicas, a través de sus áreas de recursos humanos, tienen que identificar cuál es el riesgo de los puestos a la exposición al COVID. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que clasificar los puestos que tenemos en nuestras entidades de acuerdo al riesgo de exposición, tomando en cuenta, digamos, y han clasificado en 4 tipos de riesgo. Riesgo bajo, riesgo mediano, riesgo alto y riesgo muy alto, ¿no? Riesgo muy alto definitivamente son aquellas personas que están de repente trabajando en las beneficencias, ¿no? Públicas, digamos, con el entierro de los fallecidos por COVID, o del Ministerio Público a través de sus morgues, donde tienen que hacer alguna necropsia a algún paciente COVID. Esos son los, digamos, el personal de muy alto riesgo.
Luego tenemos el riesgo alto, que son las personas que están en la primera línea de atención, ¿no?, al ciudadano con COVID, por ejemplo, los médicos que están en UCI, las personas de limpieza que están en los hospitales, en las zonas del COVID, ¿no?, las enfermeras y todo el personal de salud. Y luego tenemos riesgo mediano, que son todas las personas que por sus labores, por el puesto que tienen un riesgo de exposición donde pueden estar a 1 metro o menos de 1 metro de los ciudadanos que podrían estar infectados. Por ejemplo, ahí están las Fuerzas Armadas, los policías, los fiscalizadores de los mercados, ¿no?, auditores, etcétera, que son las personas que por su misma labor van a estar de manera cercana o podrían tener un encuentro menos de 1 metro con algún ciudadano que puede estar, digamos, con la enfermedad. Entonces, eso de hecho le expone a un riesgo. Y riesgo bajo son aquellas personas que están ocupando puestos dentro de una entidad que pueden ser los puestos administrativos, pero que no implica un contacto que sea menor de 1 metro o 1,5 metros. Entonces, donde pueden estar a determinada distancia social, digamos, y no van a tener riesgo de contaminación, ¿no? Entonces, esa es la primera tipificación que define el MINSA, ¿no?, que las entidades tenemos que hacer. Por otro lado, también hay otra clasificación donde tenemos que identificar a las personas que están en los grupos de riesgo. ¿Y quiénes son los servidores que se encuentran dentro del grupo de riesgo? Son aquellas personas, ¿no?, que son mayores de 65 años, que pueden tener alguna enfermedad que está llamada como comorbilidad, que puede ser hipertensión no controlada, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia, digamos, nefrológico, o sea, de riñones, ¿no?, que está incluso, digamos, sujeto a diálisis, enfermedades o tratamientos inmunosupresores y obesidad con un IMC mayor a 40. Entonces, estas son las personas que van a estar como clasificadas como grupo de riesgo, que son personas que definitivamente tendrían que tener trabajo remoto o licencia con goce, pero en ningún caso estas personas podían tener un trabajo presencial. Y luego lo que nos dicen las normas también es, oye, una vez que tú has identificado tus puestos de acuerdo al riesgo de exposición y a tus servidores de acuerdo al grupo de riesgo, hay que hacer un plan de vigilancia en las entidades. Y este plan de vigilancia también lo hace la entidad y lo tiene que aprobar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que todas las entidades tienen conformados, ¿no? Entonces, y luego vamos a explicarles un poco en qué consiste este plan de vigilancia. Y finalmente, ¿no?, hay otra norma que nos ha delimitado, ¿no?, digamos, ha puesto un límite a la presencia de los servidores en las entidades públicas. Y nos dicen que podríamos tener máximo hasta el 40% de la PEA, ¿no?, de la entidad, digamos, trabajando de manera presencial. Pero sí salvaguardando las restricciones, obviamente, sanitarias y especificadas líneas arriba, y además salvaguardando el distanciamiento social. Ello porque en realidad todos sabemos que en las entidades públicas, antes de que existiera esta emergencia sanitaria, en realidad los puestos de trabajo, la ubicación física que teníamos dentro de las entidades no ha sido de 1 metro precisamente, y el distanciamiento social que tenemos que guardar ahora nos obliga a reducirnos al mínimo de manera presencial y privilegiando el trabajo remoto, ¿no? Entonces, esto, digamos, son algunas de las normas principales que tenemos que, digamos, implementar antes de que se pueda iniciar algún tipo de trabajo presencial. ¿Y en qué consiste este plan de vigilancia que tienen que tener las entidades públicas aprobado antes de que puedan reiniciar labores las personas?
digamos, primero es aplicar una ficha de tamizaje previa a todos los servidores. Es un formato que ya está publicado en la RM 239 del MINSA, ¿no? Que justamente está referenciado en líneas abajo. Luego lo que tenemos que hacer es aplicar pruebas serológicas o moleculares a todos los servidores que tienen a partir de, digamos que sus puestos son a partir de riesgo medio, que justamente lo tipifiqué hace un momento, ¿no? Los que tienen riesgo medio, alto o muy alto, deberían de aplicarse las pruebas, digamos, rápidas o moleculares antes de poder iniciar labores, ¿no? Y luego también disponer espacios de lavado de manos o dispensador de alcohol en gel en toda la entidad, pero digamos, una estación obligatoriamente tiene que ser al ingreso en la entidad. Conocemos que en realidad el poder poner un lavamanos, ¿no? Al ingreso de una entidad podría implicar, pues, conexión de tuberías, etcétera, ¿no? Y si no es posible tampoco, digamos, poner lavamanos ahora portátiles, por lo menos como mínimo tienen que ponerlos en una mesita, el alcohol con gel y toallas de papel para poder, digamos, tener ese protocolo de higiene antes del ingreso a cualquier entidad pública. Y luego también lo que nos exige el plan de vigilancia es poder tomar el control de la temperatura al ingreso de la entidad, ¿no? Entonces son, digamos, parte de los protocolos que ya se han establecido y también establecer algunas normas de convivencia que promuevan este distanciamiento social dentro de la entidad, que es como mínimo, ya lo comenté, es 1 metro de distancia, ¿no? Y también establecer horarios diferenciados para el ingreso de personal, de modo que en realidad se puedan evitar las horas puntas de tráfico, digamos, dentro de las ciudades, y que esto no sea una propagación de la enfermedad, ¿no? Igual, limitar al máximo el uso de espacios comunes dentro de las entidades, ¿no? Digamos, no aglomeración en pasillos, ¿no? En cafeterías o en los cafetines que a veces se encuentran en las universidades o en las municipalidades, ¿no? Todo ello en realidad tiene que estar prohibido porque no podemos promover el acercamiento de las personas, ¿no? Y siempre además porque tiene que ser el mínimo de personas que tienen que hacer esta labor, que puedan estar en labor presencial. Y finalmente, la entidad tiene que prever de que hay que proteger al personal entregándoles equipos de protección personal, ¿no? Para todos los que tengan que asistir, ¿no? A la entidad de acuerdo a su nivel de exposición, ¿no? Ya el protocolo del MINSA, que es este protocolo de la RM 239, establece hasta qué tipos de equipos de protección personal tienen que, digamos, adquirir las entidades de acuerdo al nivel de exposición de los puestos, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo que tiene que, en síntesis, contener este plan de vigilancia si es que las entidades quisieran, digamos, hacer un reingreso de algunos trabajadores de manera presencial. Y es importante comentarles que Servir viene haciendo, digamos, encuestas a todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno respecto a las modalidades de trabajo, en qué están las entidades, ¿no? Y la primera encuesta la hicimos en marzo, a fines de marzo, y bueno, recién teníamos, de hecho teníamos solamente 15 días de cuarentena hasta fines de marzo, y bueno, lo que nos arrojó esta encuesta en ese momento fue que la mayor parte del personal, el 53%, estaba con licencia con goce, ¿no? Y el 24% estaba en trabajo remoto y el 23% en trabajo presencial. Al mes que hemos aplicado esta encuesta, que ha sido en el mes de abril, a fines de abril, ya, digamos, han variado un poco los porcentajes, y del 24% que teníamos en marzo,
ahora tenemos 37% en trabajo remoto. Esto es a nivel, digamos, de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Y tenemos que el 33% versus el 53% del mes anterior está en licencia con goce, es decir, va disminuyendo la licencia con goce y va incrementando el trabajo remoto, que es lo que en realidad necesitamos, ¿no? Que la mayor parte de servidores entre al trabajo remoto para evitar luego la compensación por licencia. Y bueno, y se mantiene, digamos, el trabajo presencial en 24%, digamos, versus el 23% del mes anterior. En estos momentos nos encontramos aplicando la tercera encuesta, ¿no? Que salió ya hace una semana atrás, para, digamos, ver cómo estamos hacia finales de mayo, ¿no? Pero sí hay digamos, una migración importante de trabajo remoto entre un mes y otro, y aspiramos a que este país pueda seguir creciendo en el color rojo, ¿no? Porque de hecho es lo que realmente tenemos que hacer para salvaguardar la salud y seguridad de los servidores, ¿no? A nivel local, sabemos que en estos momentos nos acompañan muchas personas que están de municipalidades también, y por eso queríamos mostrarle de manera desagregada cómo estamos a nivel local, ¿no? Y en el mes de marzo teníamos el 12% de trabajo remoto, y sí nos preocupa porque en el mes de abril, en realidad, el trabajo remoto disminuyó, ¿no? Y en realidad lo que aumentó es la porción del PAI en trabajo presencial, de 36% a 41%, ¿no? Entonces, de hecho, esto es algo que se tiene que ir corrigiendo, sobre todo en la porción que están en licencia con goce, tendrían que ir incrementando, y ojo que las normas establecen que máximo puedes tener un 40% en trabajo presencial. Y de esto se tiene que mantener, no podría aumentar en el mes siguiente, porque estaríamos incumpliendo de alguna manera los protocolos y las normas establecidos por el Ministerio de Salud. Es importante que frente a, digamos, esta emergencia sanitaria, el Estado ha ido implementando normas donde nos ofrecen al empleador, digamos, varias opciones de modalidades de trabajo, ¿no? Definitivamente la principal en este contexto es el trabajo remoto, ¿no? Siempre que sea compatible con las funciones que realizan los servidores en las entidades públicas. Pero también tenemos otras modalidades, como por ejemplo la modalidad de trabajo mixta. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer trabajo remoto e ir puntualmente a la entidad de manera presencial, posiblemente a recoger, digamos, documentos que tengo en físico y que mi entidad no lo tiene digitalizado para yo poder trabajar en casa, ¿no? Digamos, material que pueda ir, digamos, resolviendo entre consultas, expedientes, informes, y que mis insumos están en la oficina, entonces, digamos, guardando las medidas de seguridad de la información, podría yo llevarme eso a casa para que en casa pueda seguir trabajando. Y luego la otra modalidad también es la de trabajo presencial, ¿no? Que ya sabemos que tiene las limitantes de que no puede pasar del 40% del total de la entidad. Y luego hay una opción que también ha sacado, digamos, a través de PCM, que es la variación excepcional de las funciones del servidor. Y esto porque muchas veces decían, no, las entidades, mira, pero mi personal, yo no tengo cómo darle trabajo remoto porque su puesto es operativo y está dentro de la primera línea de atención, y por un tema de personas de riesgo no puede hacer trabajo remoto. Entonces, justamente esta medida de hacer una variación excepcional de funciones nos permite, digamos, que la persona que esté en un puesto, yo pueda, digamos, dentro de un órgano o unidad orgánica de origen de la propia entidad pública, yo le pueda variar sus funciones. O también puede ser que fuera de mi órgano y de mi unidad orgánica, yo le pueda dar funciones distintas a las que cumple hoy día, pero que puede apoyar a otro órgano o unidad orgánica, asumiendo las obligaciones, las responsabilidades y los deberes del receptor, o sea, de quien la va a recibir.
¿no? Y finalmente, también tenemos otra posibilidad, que es la cooperación laboral entre entidades, ¿no? Es decir, yo hoy día estoy en una universidad, ¿no? Y veo que la municipalidad necesita implementar un call center para poder hacer un registro, entonces, y yo en la universidad estoy con licencia con goce, entonces podría colaborar, ¿no? En el marco de esta cooperación laboral con determinada municipalidad para ayudar en algún registro, ¿no? De repente la entrega de canastas o de algún otro registro que necesite hacer la municipalidad. Y se me cuenta como trabajo remoto. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que el servidor que está en el grupo de riesgo no puede hacer de ninguna manera trabajo presencial. Y quiero un poco entrar a la parte de variación excepcional de funciones, que es lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? ¿Qué supone esta variación excepcional de funciones? Implica la posibilidad de que si yo estoy en licencia con goce, pueda realizar trabajo remoto apoyando dentro de mi mismo órgano o unidad orgánica a otra función, que no es para la cual a mí me contrataron, ¿no? O de repente también fuera de mi área, sino a otra área, a otra dependencia, ¿no? Esto no implica una rotación, ¿no? Y es de manera excepcional hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? No requiere un cambio de contrato, ni siquiera requiere una adenda del contrato, se hace mediante un trámite administrativo interno, que puede ser un memorándum, y digamos con la participación de recursos humanos para que tenga los registros, ¿no? Esto definitivamente es una potestad del empleador, pero con la finalidad de poder facilitar que las personas que hoy están con licencia con goce, dado que sus funciones no permiten que hagan trabajo remoto, se le pueda ocupar a la persona en otras funciones en las cuales puede colaborar de acuerdo al perfil de puestos que tenga, digamos, registrado en la entidad, ¿no? Entonces, bien, ahora quisiera darle el pase a Mariana para que continúe con la parte que corresponde. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora les vamos a hablar un poco más de detalle sobre el trabajo remoto, cómo se hace, digamos, ¿no? Como lo comentó Juanjo al inicio, el trabajo remoto es básicamente la prestación de servicios sujeta a subordinación en su casa o en el lugar donde están haciendo el aislamiento domiciliario. Entonces, de todas las reglas del juego que tenían hasta antes de la cuarentena, la única que cambia con el trabajo remoto es el lugar donde hacen el trabajo. Hacen el mismo trabajo, tienen el mismo tipo de relación, el trabajador, el servidor, recibe una tarea, recibe una actividad que tiene que realizar por su jefe, la cumple dentro de la jornada previamente pactada y lo hace desde su casa, ¿sí? El jefe mantiene su facultad de dirección y de supervisión, asigna tareas, pero en vez de ir a la oficina y coordinar alguna tarea específica, lo va a hacer por teléfono, por un mensaje de texto, por un correo electrónico. Entonces, solo está cambiando el lugar de prestación. Pero sí es cierto que este cambio nos lleva a cambiar algunas cosas que tradicionalmente teníamos. Por ejemplo, el mercado de asistencia o el tema de las horas extras. ¿Sí? En el trabajo remoto no hay horas extras. Y se mantiene la jornada, pero uno ya no puede marcar tarjeta, por ejemplo, ¿no? Y eso es un cambio importante porque en las entidades públicas estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces tenemos trabajo remoto desde el 16 de marzo y tenemos tres normas grandes que establecen este marco legal, ¿no? Un decreto legislativo que salió ese domingo antes de entrar en cuarentena, otro decreto legislativo que salió hace un par de semanas, antes de esta segunda etapa de reactivación, y una directiva aprobada la semana pasada por Servir, que termina de cerrar este marco normativo que se requiere para que todas las entidades realicen un trabajo remoto. Nosotros, por ejemplo, en Servir
y muchas autoridades estamos haciéndolo desde el lunes siguiente, desde el primer lunes de la cuarentena. ¿Qué se puede hacer por trabajo remoto? Esa es una pregunta que todos nos hacemos muchas veces. La verdad es que la mayoría de cosas se pueden hacer por trabajo remoto. Quizás lo que más rápido nos viene a la cabeza es mediante una computadora y usando internet, gestionar el pago de las planillas como temas de apoyo, gestionar la compra de insumos, ¿no? Usando los aplicativos del sector público, pero que están en línea, dar asistencia técnica a usuarios vía correo electrónico, actividades secretariales o de apoyo que también se pueden realizar. Pero no solo necesitamos, no es condición necesaria tener una computadora para realizar trabajo remoto. Uno también puede hacer trabajo remoto con su celular, ¿no? Puede atender consultas de usuarios, puede brindar asistencia técnica a usuarios, puede dar soporte técnico a servidores, puede resolver expedientes, puede atender llamadas en general, puede llevar documentos. E incluso si uno tuviera mayores limitaciones en términos de telefonía y demás, existe lo que se ha implementado, que es esta modalidad mixta, donde uno podría, por ejemplo, para esas entidades que tienen muchos expedientes, ir un momento a su entidad, recoger sus expedientes, o sacarles fotocopias, ¿no? Llevárselos a su casa, trabajarlos ahí, y una vez por semana regresar y hacer el cambio, ¿no? Deja lo terminado y recoge algo nuevo. Entonces, hay formas diferentes de poder aplicar ese trabajo remoto para diferentes tipos de trabajo. Es cierto que para algunos no se puede, pero creemos que es la minoría de trabajos. Ahora, hay tres actores claves en el trabajo remoto. Las oficinas de recursos humanos, los jefes y los servidores públicos. Entonces, lo que les vamos a contar ahorita es un poco las obligaciones que tiene cada uno de esos tres actores. Las oficinas de recursos humanos, o las que dan sus veces, tienen que comunicarle al servidor la decisión de cambiar el lugar de prestación, o sea, que va a hacer trabajo remoto. Tienen que informarle sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo. No deben afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración y sus condiciones. Deben canalizar las quejas, los reclamos que puedan recibir tanto de parte de los servidores como de parte de los jefes que realicen trabajo remoto. Deben solicitarle a los jefes quiénes van a ser esos servidores que realicen trabajo remoto, y deben consolidar toda la información de los servidores públicos que realizan trabajo remoto o modalidad mixta, licencia, cambio de funciones excepcionales, vacaciones, entre otros. Ellos tienen que tener el recuento de en qué modalidad está cada servidor, y es responsabilidad de ellos tenerlo claro. Y es importante decir que esta modalidad puede ir cambiando a lo largo del momento de cuarentena. Entonces uno podría estar en licencia al inicio, pero después pasar a trabajo remoto, después hacer mixta, y así sucesivamente. Asimismo, desde la semana pasada se ha implementado que las oficinas de recursos humanos deban comunicar a Servir la situación laboral de todos los servidores cada 2 meses. ¿Cuáles son las obligaciones del jefe? El jefe tiene un rol bastante importante en el trabajo remoto. ¿Quién es un jefe? Jefe es todo aquel que tenga un equipo a su cargo. Puede ser el gerente municipal, o puede ser el gerente de servicios, como puede ser un director en un ministerio, pero también es jefe el que coordina un equipo, ¿no? Entonces uno podría tener un área que tiene 30 personas, donde tiene un director o un gerente, pero ese gerente tiene coordinadores, ¿no? De equipos. Entonces cada uno de esos coordinadores en este escenario también es un jefe. Y ellos son los que tienen gran parte de la responsabilidad, en tanto son los que tienen que asignar las tareas, asignar las actividades, acompañar a sus equipos en este cambio grande que es hacer trabajo remoto, y también supervisar el cumplimiento de las tareas. Entonces, en términos generales, todos aquellos que son jefes tienen que asignar el trabajo. Ahora vamos a ir poco a poco explicando cómo pueden hacerlo. Y los titulares de órgano, es decir, los que son o directores o gerentes, ¿no? Son la cabeza de algún órgano o unidad orgánica, tienen que validar el trabajo remoto realizado por el servidor. Es decir, como no están marcando tarjeta, ¿no? La ORH les va a preguntar, ¿hizo tal persona trabajo remoto? Y entonces el jefe va a ser el encargado de decir, sí hizo, validar el trabajo.
van a identificar quiénes son esos servidores que no pueden realizar trabajo remoto en su propio órgano, ¿no? Y deben remitir una lista a las oficinas de recursos humanos donde se indique si los servidores que están a su cargo van a realizar trabajo remoto o licencia con goce, algún mecanismo compensatorio, entre otros. ¿Sí? Y entonces, si hay algún cambio en esta lista, debe comunicar a la Oficina de Recursos Humanos esta modificación. Finalmente, el tercer actor importante en el trabajo remoto es el servidor civil. ¿Y cuáles son las obligaciones? Para comenzar a cumplir responsablemente con las labores encomendadas, estar disponible durante la jornada de trabajo, cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, sobre confidencialidad de los datos, realizar las coordinaciones de carácter laboral entre él y sus jefes o entre los equipos, ¿no? Los encargos que uno recibe no necesariamente son encargos individuales. Uno podría recibir un encargo de el jefe para un equipo que tiene que trabajar en algún producto específico, como un informe o una directiva. Y si en caso advierta alguna dificultad o alguna incidencia que dificulte el ejercicio de su trabajo, debe comunicárselo a su jefe inmediato. Ahora, ¿cómo puede implementarse este trabajo remoto? Acá nosotros tenemos desde abril una guía que está en la página web de Servir, donde pueden encontrar información sobre trabajo remoto y sobre el COVID en general, para poder organizarse, ¿no? Entonces, si uno es jefe, nosotros les proponemos que tengan, el trabajo remoto lo dividen en dos grandes partes. La primera es la de planificación, donde uno identifica qué actividades, qué servicios puede prestar bajo trabajo remoto. Hay algunos que no. Y la segunda parte ya es el tema de implementación. Entonces vamos a ir explicándoles cada uno de estas dos grandes partes. En el momento de planeamiento, la idea es que uno primero identifique sus equipos de trabajo, ¿no? Y eso es identificar qué acciones yo puedo hacer vía trabajo remoto, hacer un término de referencia, hacer un pago, hacer una compra, pero identificar también algunas cosas que yo hago típicamente como entidad o como área, que no voy a poder hacer en esta coyuntura porque es básicamente presencial. Ahora, ahí lo que les proponemos es que sean creativos y traten de trasladar la acción que vienen haciendo de manera presencial a manera remota, ¿no? Como por ejemplo, atender consultas, que muchas veces lo hacemos de manera presencial en las entidades, pero también se pueden hacer vía mensajes de texto, vía teléfono, o incluso correo electrónico, ¿no? Y entonces, después de identificar todo lo que se puede hacer por vía remota y quién lo puede hacer, establecer una metodología, que es de alguna manera establecer un plan de trabajo, unos productos que uno va a hacer, y algunas reuniones de seguimiento para poder organizar a los equipos. Nosotros solemos hacer un cuadrito, ¿no? Un cuadrito que nos permite establecer los productos, los tiempos, quiénes van a ser el responsable de esa tarea, y así facilitar el seguimiento. Y en el segundo momento, ya el jefe se reúne con sus equipos, acuerdan los horarios, acuerdan las herramientas que se van a usar. Estamos usando mucho Zoom, ¿no? En estas últimas semanas. El WhatsApp también se ha convertido en un mecanismo muy usado en momentos de trabajo remoto. Entonces, uno le expone el cronograma, las actividades al equipo, recoge las percepciones, resuelve las dudas, y a partir de eso establece cómo van a seguir funcionando, y con eso los equipos empiezan a trabajar y uno hace seguimiento, hace acompañamiento. Esta situación es nueva y es difícil, ¿no? Y entonces uno tiene no solo que hacer trabajo remoto, sino las escuelas también son remotas, las universidades son remotas, tiene que cumplirlo con lo que hacía en el hogar, tiene que ir a comprar alimentos ya en un horario específico, ¿no? Que le quita flexibilidad, y entonces el trabajo remoto lo que les da también la opción es de ser flexibles, tanto para los jefes como para los servidores, cumpliendo la jornada, pero buscando organizarse de una manera que uno pueda cumplir con todas estas responsabilidades que tiene tanto en la casa y con la familia, ¿no? Como con el trabajo. Ahora, muchos nos han preguntado, ¿qué pasa si el servidor no cumple con el trabajo encomendado, ¿no? Cuando uno no cumple con el trabajo remoto, no hay descuentos.
En realidad, el trabajo remoto tiene que ver con la disponibilidad del trabajador y con que realice su trabajo. Pero cuando un trabajador, un servidor, no cumple con la chamba establecida, se aplica lo mismo que se aplica en el caso de cuando uno trabajaba de manera presencial, que es un PAD, un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Entonces, si se da este caso de manera reiterativa, los jefes podrían dar inicio a un PAD y a partir de eso resolver el problema. Ahora, sí creemos que el trabajo remoto es algo nuevo y es algo que todos hemos venido aprendiendo. Ya tenemos casi 12 semanas realizando trabajo remoto. En las primeras nos fue más difícil, en las últimas ha sido bastante más llevadero, ¿no? Pero los equipos y los jefes y los servidores nos vamos acostumbrando y buscando mecanismos nuevos de poder implementar ese trabajo remoto. Equilibrando, como les digo, las labores del trabajo y de la casa, ¿no? Algunos se ha quejado de que sus jefes los llaman a horarios que no deberían. Y sí es cierto que ante esta emergencia hay cosas que es difícil hacer en un horario normal. Por ejemplo, muchas municipalidades estuvieron repartiendo canastas al inicio y lo hacían en el horario de toque de queda, porque era el momento donde la gente no iba a salir a la calle y por ende no se iba a contagiar. Entonces sí se entiende que de vez en cuando hayan llamadas o pedidos fuera del horario tradicional, dependiendo del trabajo que uno está haciendo. Ahora, esto debería ser la excepción y no la regla, ¿no? Hay puestos en una municipalidad o en una entidad pública que claramente son más sensibles, son más dependientes del tipo de trabajo que se haga, pero hay otros que no, ¿no? Entonces ahí es importante buscar un equilibrio y ser flexibles. Entonces el trabajo remoto es algo nuevo para todos y todos nos estamos aprendiendo a hacerlo y aprendiendo en el camino. Nosotros les invitamos a buscar información en la web de Servir. Tenemos un webinar el jueves sobre cómo administrar el tiempo, ¿sí? Y ahora nos quedamos abiertos a las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Gracias, Mariana. En línea con el programa y luego de la presentación, básicamente ahorita lo que tenemos son dos pequeños bloques de preguntas. En primer término, tenemos la pregunta de la señora Olga Herrera, a continuación la del señor Luis Chuqui, y luego procederemos a atenderlas ambas, ¿no? Señora Olga Herrera. Parece que hay un problema con el audio de la señora Olga, disculpe. Perfecto. Entonces, señor Chuqui, ¿podría usted plantear la pregunta que tuviera? Claro, bueno, nuevamente agradecido por la capacitación, por las orientaciones netamente efectuadas. ¿Qué pasaría en el caso que de nosotros como trabajadores visualizamos de que la institución no está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, con lo que ustedes acaban de indicar? Tal es el caso de la Universidad de Chachapoyas, que no está cumpliendo todos los protocolos. Es una observación muy grande que nosotros estamos por elevar a ustedes a servir. ¿A dónde denunciar? ¿Qué camino debemos de seguir para poder denunciar ese tipo de acciones que desmerecen a la seguridad, salud y vida de los trabajadores? Para cualquiera de las dos ponentes, por favor, señor Víctor. Sí, de frente contestamos, ¿verdad? Ya, ok, pensé que tú nos ibas a dar el pase. Ok, bien, señor Chuqui, en realidad Servir tiene una área que está haciendo supervisión a las entidades públicas, velando que las entidades puedan cumplir estos protocolos de bioseguridad como usted lo ha mencionado, ¿no? Entonces, si es que hubiera alguna situación en donde no se están cumpliendo estos protocolos, ustedes podrían denunciarlo al correo que luego también se lo podemos otorgar, es supervisión@servir.gov.pe.
Entonces, lo que nosotros hacemos cuando ocurren estas cosas, de hecho, nos comunicamos directamente con los titulares de las entidades y hacemos una indagación, ¿no? Y luego de esta indagación hacemos las recomendaciones necesarias para que se tomen de manera inmediata estos protocolos, ¿no? Es lo que venimos haciendo en toda esta época de emergencia sanitaria. Ahora, si me permiten, es muy importante tener en claro que no se trata de cualquier tipo de protocolo. Las obligaciones de las entidades como entidad empleadora están claramente establecidas en la resolución ministerial 239 de 2020 del MINSA. O sea, las obligaciones respecto de seguridad sanitaria en el centro de trabajo son establecidas por el MINSA. Lo que hace servir es la supervisión. Como digo, no se le puede exigir a las entidades públicas cualquier tipo de medida, sino que las medidas están ahí taxativamente señaladas. Básicamente es el tema de la distancia, el tema de los EPTs, pero todo eso, como decíamos, se puede sobrellevar eso si es que hacemos trabajo remoto, porque el trabajo remoto ya no estamos yendo a la entidad pública. La mención que hago de la resolución 239 tiene que ver con el trabajo presencial de las entidades. Gracias, gracias doctor Juan José, porque realmente las instituciones aún están intimidando a los trabajadores estatales a que vayan a trabajar sin los protocolos correspondientes, ¿no? Con la amenaza de que ya no te voy a contratar o, no, o simplemente no te voy a mirar con la carita que siempre te he mirado, disculpen la expresión que manifieste de esa manera, ¿no? Y bueno, realmente el trabajador se siente cohibido para poder reclamar, y este es un buen camino que digamos que se abre con ustedes para poder llevar la voz de aquellos trabajadores. Muchas gracias, bien ejemplizado su consulta, doctora Mesa, doctor Juan José. Paso a la compañera Olga Herrera, que ya está habilitado su micro. Luchito, ¿me están escuchando, no? A ver. Hola, mi pregunta. Hola. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Mi pregunta es, si esta pandemia continúa, ¿seguirá el trabajo remoto y seguirá el trabajo remoto de las personas vulnerables después del 30 de junio del 2020? Y de acuerdo a la ley de trabajo, para el personal nombrado existen las rotaciones de puesto de trabajo. Y como también quisiera preguntarle, ¿por qué un personal de servicios no personales puede permanecer en un puesto eternamente, específicamente donde se manejan recursos económicos? Esa es mi pregunta. Buenos días, señora. Muchas gracias por su pregunta. El trabajo remoto hoy día está regulado hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, en este momento, las entidades públicas estamos habilitadas para realizar trabajo remoto hasta el 31 de diciembre. La duración de la pandemia es algo que no conocemos, no controlamos, y en ese sentido, el gobierno viene adaptándose en términos de normativa a los tiempos que vamos viendo y en función a cómo nos va yendo con la gestión de la pandemia. Gracias. La segunda, me faltó la segunda partecita donde, por ejemplo, en las entidades públicas tenemos personal contratado por servicios no personales, que ellos nunca son rotados y especialmente permanecen en áreas donde se maneja recursos, fondos económicos. Disculpe, ¿a qué se refiere con cuando dice que nunca son rotados? No, o sea, no. Disculpen que intervenga en esta parte con la compañera Olga Herrera. Disculpen, que no sería la consulta mediante vía escrita. Y estos están donde manejamos recurso económico. Gracias. Quizá la compañera Olga no se dejó entender. Yo rogaría, por favor, a través del doctor Víctor José, poder hacer llegar la consulta vía electrónico, para que se pueda absorber mediante la Exacto, sí, sería lo ideal. Con esto podríamos cerrar el primer bloque. Podríamos tomar nota de la duda, consulta que pudiera lograr escribir en el chat, y luego con cargo a responderlo a través también de un correo electrónico.
Ahora, en este segundo bloque, básicamente lo que hemos logrado identificar son 3 preguntas para Mariana y Magali que las podrían ir abordando. Una tiene que ver con cómo proceder operativamente una vez que algún servidor o una servidora hubiese sido identificado como para retornar a labores de manera presencial y en ese primer día, o eventualmente en algún otro momento, fuera diagnosticado como positivo COVID. ¿Cómo se tendría que proceder? Otras interrogantes van un poco en línea de lo que Mariana ya nos comentó. Particularmente nos preguntan por el caso de personas en puestos asistenciales o secretariales que tuvieran que despachar documentos que al mismo tiempo requieren la firma de sus superiores inmediatos. Si es que pudieran dar algún tipo de ejemplo. Y la última también tiene que ver un poco con la operatividad de aquellas personas que hubiesen sido clasificadas para prestar trabajo remoto. Lo que nos preguntan es que la entidad eventualmente pudiera facilitar medios, dispositivos móviles para que estas personas que eventualmente no tuvieran computadora o laptop pudieran realizar sus tareas. Mariana o Magali. Ok, No, solamente quería pedirte una precisión, Víctor. En la primera pregunta tuvo 2 componentes. La segunda, si había un enfermo con COVID, y la primera, ¿cuál fue? La primera partecita de la pregunta. Está sin micrófono. Ahí ya. La primera pregunta nos consultaba qué pasa, o sea, cuál sería el proceder si es que un trabajador retorna para ya poder prestar servicios de manera presencial y fuese en ese primer diagnóstico identificado como COVID. Ya, ok. Bien, en realidad sí existen protocolos también que están dentro de la RM239, ¿no? Si es que, digamos, alguno de los servidores que se les hace el tamizaje y en el caso que se hagan las pruebas y saliera positivo antes de incorporarse de manera presencial, lo primero que se tiene que hacer es establecer los contactos que tuvo la persona, ¿no? Digamos, dentro de su oficina, y tendría que hacerse la prueba, digamos, a todos los contactos que tuvo esta persona, ¿no? Definitivamente ahí, ¿por qué? Porque podría haber habido un contagio a las personas que estaban a su alrededor. Y el médico, digamos, ocupacional de la entidad o la persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo, lo que tendría que hacer es inmediatamente notificar al MINSA, ¿no?, el caso y poder, digamos, derivarlo inmediatamente para la atención de salud para que puedan hacer una evaluación de su estado de salud y según eso, bueno, quedan 2 canales. O es la cuarentena en casa con un tratamiento, digamos, de acuerdo a su estado de salud o hospitalización, ¿no? Pero esas serían, digamos, las medidas que se han identificado de acuerdo al protocolo del MINSA. Respecto de la segunda y la tercera pregunta, ¿cómo hacer, por ejemplo, en actividades secretariales, ¿no? Quizás podríamos aplicar algo que comentamos, que es la modalidad mixta, ¿no? Uno podría tener un día a la semana o 2 días a la semana donde realizar el tema de las firmas. Lamentablemente, las entidades públicas tenemos muchos pasos y sellitos y firmas, ¿no?, que solemos poner a nuestros documentos. Si la entidad en este escenario puede simplificar eso, sería genial. Si no se puede, una alternativa es quedar en un día o en 2 a la semana para poder recoger las firmas, un visto bueno por correo, ¿no?, algún mecanismo que pruebe que está de acuerdo para después regularizarlo en otro momento. La tercera pregunta era respecto de los equipos. En este escenario que nos ha agarrado la pandemia y la cuarentena sin haberlo previsto, es difícil que la entidad pueda encargarse de obligatoriamente prestar equipos, ¿no?, a los servidores. Sin embargo, si la entidad puede prestarle equipo a alguno, puede hacerlo, ¿no? De hecho, promovemos que lo hagan
si es que pueden, pero no todas las entidades pueden y tienen equipos para todo el mundo. Entonces, eso va a depender de cada entidad pública. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Como le hemos mencionado, igual vamos a hacer el seguimiento a las preguntas, consultas o comentarios que nos hubiesen dejado en el chat para de manera posterior darles atención. Pero ya para finalizar este evento, quisiera darle la palabra a Juan José Martínez para poder formalmente clausurarlo. Bueno, muchas gracias por su participación. Para nosotros, como decíamos al comienzo, es muy importante tener ese contacto directo con los servidores y con las organizaciones sindicales. Y estamos en este esfuerzo de promover los beneficios del trabajo remoto porque, como decíamos, estamos convencidos que este mecanismo permite no solamente cuidar a las personas, sino también cuidar a los ciudadanos haciendo que las entidades públicas sigan funcionando. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor José. Gracias también al señor Víctor, a la doctora Mariana, a la doctora Mesa. Espero que, bueno, también nos puedan abrir las puertas para poder programar una segunda capacitación relacionado a lo que es seguridad y salud en el trabajo, que, bueno, muchas de las entidades aún todavía no lo tienen bien claro, que digamos cómo implementarlas, y creo sería provechoso poder recibir también una orientación de parte de ustedes. Espero a la confirmación por parte de ustedes qué día podemos tenerlo, ojalá pueda ser pronto, y nuevamente agradecerles a nombre de la región Amazonas, y en especial de Chachapoyas, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, a quien me toca en estos momentos representar al Sindicato de Trabajadores de la UNTRM de Amazonas. Gracias por abrirnos las puertas y nuevamente 1000 bendiciones a cada uno de ustedes en sus hogares y a los participantes igualmente.